Buenos días a todos. Damos comienzo al encuentro regional del color y la luz, Color Más. Comenzamos con las palabras del doctor arquitecto Gustavo Scheps. Hola. Buenos días. Es realmente un gusto recibirlos en esta facultad. La importancia del tema que convoca, color y luz, lo justifica, pero además, sobre todo, y ya parto del agradecimiento, lo justifica o lo resalta la calidad de las presencias que tenemos en nuestra facultad. Los recibimos en una facultad que está a punto de cumplir 100 años y nos encuentra, creo yo, de la mejor forma posible para cumplir 100 años. Es decir, habiendo diversificado nuestra oferta educativa, habiendo abierto las puertas cada vez más a quienes quieren acceder a la educación superior. Nosotros tenemos aquí, además de la carrera de arquitectura, que en realidad tiene ya casi 130 años en el país, 100 dentro de nuestra facultad, tenemos además las carreras de diseño de paisaje, la licenciatura de diseño de paisaje, diseño en comunicación visual. Tenemos las carreras de diseño industrial en la Escuela Universitaria Centro Diseño, que ya hace algunos años trabaja en el marco de esta facultad. Tenemos la licenciatura de diseño integrado en Salto, que probablemente pronto nos estén viendo en teleconferencia. De manera que esta oferta nos ha llevado a pensar de manera intensa qué es lo que nos une, cuáles son los denominadores comunes que tienen todas estas carreras que justifican, más allá de simples parentescos, el convivir bajo un mismo techo. Y yo diría, más que convivir bajo un mismo techo, construir un mismo espacio cognitivo. En este sentido, las temáticas que se manejan en la facultad tienden naturalmente a, podríamos decir, a realizar transformaciones, proyectos de transformación de lo que es el hábitat en todas sus escalas. La arquitectura en nuestra facultad está asociada, lo comento en particular a quienes nos visitan del exterior, a todo el rango de actividades que vincula de lo edilicio al pensamiento territorial. En este sentido, lo que hacemos en esta facultad es realizar transformaciones especializadas del espacio en las distintas escalas. Reordenamos la materia de manera tal que el espacio cambia su sentido de uso y también sus significados. Lo que es casi lo mismo, proyectamos transformaciones del entendimiento del mundo. Y en este sentido, claramente, de acuerdo a lo que son nuestras restricciones o constricciones intelectuales, mentales y lo que es la construcción cultural en la que habitamos, el entendimiento del mundo tiene muchísimo que ver con la percepción del mundo. Los sistemas simbólicos, de alguna manera, que manejamos, tienen que ver con lo que podemos decodificar de eso que está por ahí afuera. Y de esa lectura decodificada, la mayor parte de la información que opera está, evidentemente, por nuestras lógicas constitutivas en lo visual. De ahí la importancia de estas materias que se van a tratar en esta mañana en la facultad. Buena parte de lo que nosotros hacemos se reconoce, transmite e internaliza individual y colectivamente a través del trabajo de luz y color. Tamaña importancia tiene esta materia y, sin embargo, el manejo que hacemos de ella en nuestra mayor parte es fundamentalmente intuitivo. Es un aspecto, el que estoy refiriendo, que tiene que ver y asocia evidentemente cuestiones que se ligan a la intelección, es decir, al entendimiento lógico, pero al mismo tiempo al entendimiento sensible. Sin embargo, y pese a los grandes avances que hay en términos de la reflexión en torno a estos temas, nuestro manejo, como decía ahora, hace un minuto, es fundamentalmente intuitivo. Y no está nada mal la intuición entre quienes trabajamos en aspectos creativos, pero sin duda la intuición va a funcionar muchísimo mejor cuanto mejor equipada esté. En este sentido, entonces, las materias que acá se van a tratar resultan absolutamente pertinentes en términos de ese entendimiento de las transformaciones del espacio, que a su vez abordan lo que es la dimensión del tiempo. Está claro
que lo que nosotros hacemos no es estático, no es una transformación que se concreta en una fotografía, sino que se concreta en espacios u objetos que forman parte de la vida y como tales se transforman. Vale la pena mirar esta condición de un espacio transformado y que a su vez se transmuta a lo largo del tiempo desde el paradigma del color y la luz. Basta pensar en el paisaje, basta pensar en los edificios, en los interiores. De manera que esta jornada, entiendo, va a lograr alimentar a todas las actividades que se vinculan a esta casa, va a generar posiblemente nexos de transversalidad que nos permitirán ahondar en esta construcción que estamos empeñados de un espacio epistémicamente definido. En este sentido, entonces, quisiera agradecer particularmente la circunstancia. Y en esto de los agradecimientos y en esto del centenario, creo yo que parte del objetivo de estas celebraciones que estamos llevando adelante, además de recordar y honrar el pasado que nos coloca acá y nos impulsa a hacer determinadas cosas, está, decía, además de esa actividad natural en cualquier celebración de este tipo, está el impulsar la presencia de la arquitectura y de sus instituciones en la cultura y en la sociedad. En este sentido también no puedo dejar de decir la alegría que me produce ver que la facultad es reconocida como un espacio donde gente que está en la industria de la construcción, gente que está en la producción concreta, decide apoyar una actividad de este tipo e instalarse para mostrar qué es lo que hacen, qué es lo que producen en nuestro hall. De manera que un agradecimiento para toda esta gente que ha decidido también apoyar esta actividad. Y un agradecimiento muy especial a quienes han llevado adelante esta actividad, la organización de todo esto, en particular a Fabra, a Bardier, a Galante, a Colmeña, a toda la gente, a Rosita, a Delicia, a toda la gente del comité académico, seguramente estoy olvidando, pero discúlpenme, y muy en particular un agradecimiento a quienes nos han visitado y nos van a seguramente enriquecer con su presencia. Gracias a ellos y espero que además Montevideo los reciba bien y tengan una buena estadía por nuestra ciudad. Muchas gracias y que sea el mejor encuentro posible. Le damos la palabra al profesor arquitecto Juan Fabra. Bueno, yo voy a leer, no tengo... Bueno, inicialmente nuestro agradecimiento a todos los presentes, a las autoridades de esta Casa de Estudios que acogieron este planteo, a los especialistas del tema que viajaron especialmente para asistir a esta convocatoria y a las empresas que nos apoyaron, que su participación esto no hubiera sido posible. Intentando difundir el alcance de esta especialidad, con el maestro y amigo Carlos Galante, que siempre está dando una mano, y otros colegas, fuimos responsables de realizar en 2 oportunidades un evento internacional llamado Lux América, hace mucho tiempo atrás, en que se presentaban trabajos realizados en el amplio campo que abarca la iluminación. Allí conocimos a Dardo Bardier, egresado de esta Casa de Estudios, y que lleva muchos años profundizando en el tema de la percepción visual y el color. El resultado de esos estudios los ha concretado en libros y en el contacto personal con los profesores extranjeros que hoy nos visitan. Nos pareció que el tema del color, indisolublemente ligado a la iluminación y que se integra en todas nuestras actividades, merecía un esfuerzo de difusión del amplio campo de estudio que plantea. Con este motivo, en el marco de los festejos del centenario de la facultad y además el Año Internacional de la Luz, que se celebra en el 2015, desde esta casa, de la Facultad de Arquitectura, intentamos convocar a todos los departamentos de la UDELAR que tenían relación con este tema para la presentación de trabajos, pero fundamentalmente para que pudieran tener un contacto directo con los investigadores de otros países, abrir a los participantes el panorama de los campos diversos que ha alcanzado esta especialidad y la sugerencia de nuevas áreas de estudio. Bienvenidos y gracias. Le damos la palabra al profesor arquitecto Dardo Bardier. Solo quisiera agregar un agradecimiento especial a esta facultad que tanto me ha dado y especialmente a los investigadores que han venido de países cercanos por su apoyo a esta movida o como le llamaba a la gente de antes a esta patriada.
Les agradecemos no solo por su cálida amabilidad, sino sobre todo por lo que significa este primer encuentro regional para la unidad de la patria grande sudamericana, latinoamericana, para nuestra América, que seamos más sabios y más unidos. La mesa de la información está servida. Bueno, queremos agradecer al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministerio de Educación y Cultura, al Ministerio de Turismo y Deporte, bueno, a la Facultad de Arquitectura, la Universidad del Trabajo, la Universidad de la República, a la Cátedra de Lumínico y también al Instituto de la Construcción. También estuvieron apoyando Bellas Artes, CURE, la Sociedad de Arquitectos, la Facultad de Información y Comunicación y Color Uruguay. También queremos agradecer a las empresas que hicieron posible también este evento, que es Trios Lighting, Renner, Darko, Infantosi, Inca y Philips. Con esto damos comienzo a la jornada académica y lo dejamos con Dardo Bardier, profesor. Sí, me toca presentar a José Luis Caivano, que es difícil presentarlo porque es una personalidad de nivel mundial. Es doctor en Artes y arquitecto de la Universidad de Buenos Aires, investigador del CONICET, dirige el programa de investigación Color y Semiótica Visual y es profesor en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Preside la Asociación Internacional de Semiótica Visual y fue presidente de la Asociación Internacional del Color y del Grupo Argentino del Color. Ha publicado libros como autor y compilador y más de un centenar de artículos en libros y revistas. Es editor asociado de la revista Color Research and Application, miembro del comité editorial del Journal Internacional del Color y ha sido miembro del consejo editorial de la revista Vicio de Canadá, Lenguajes de Diseño de Estados Unidos, Color, Diseño y Creatividad, Gran Bretaña y otras. Es editor de la sección Arte y Diseño de la Enciclopedia del Color, de la Ciencia y la Tecnología de la editorial Springer. Hay con nosotros Caivano. Muchas gracias, Dardo. Buen día y les quiero agradecer a todos los organizadores y a las autoridades de la facultad por esta invitación y bueno, felicitarlos por haber organizado este encuentro que esperamos que sea el inicio de la organización de actividades alrededor del color y de la luz y probablemente de la formación de alguna asociación del color que pueda ir participando como ha venido haciendo Argentina, Chile, Brasil, en su momento Bolivia, México, en los congresos de la Asociación Internacional del Color, en la cual están representados en este momento unos 40 países, 35, 40 países. Bueno, mi primera charla, tal vez si podemos apagar la primera hilera de luces o las luces, ahí está, perfecto. Yo hoy presentaba 3 charlas. La primera, según lo que programó Dardo, era esta sobre una breve historia, un breve recorrido de las investigaciones que se han hecho sobre el color en relación con la arquitectura. No tanto del color aplicado a la arquitectura, sino qué es lo que se ha investigado sobre esto. Y en ese sentido, nos podemos retrotraer un poco a buscar las primeras fuentes, los primeros tratados sobre la arquitectura y particularmente el Tratado de Vitruvio, para ver qué se decía en esos primeros libros sobre la arquitectura acerca del color, a ver qué lugar le daban. De esta manera Vitruvio, siglo I, arquitecto romano, tratadista de la arquitectura, el primer tratado de la arquitectura que se conoce,
hablaba del color en estos términos. Esto es una cita de uno de los capítulos. Dice, en cuanto a los colores, algunos son productos naturales que se encuentran en sitios determinados y se extraen de allí, mientras que otros son compuestos artificiales de diferentes sustancias tratadas y mezcladas en proporciones adecuadas, de manera que resulten igualmente útiles. Es decir, trata el color en cuanto pigmento, en cuanto materia colorante, no distingue el color como sensación de la materia que produce el estímulo para que veamos el color. En otra parte del tratado se refiere un poco más a las apariencias visuales que, más allá del color, producen las superficies que están pulidas o tienen distintos tratamientos y que generan otro tipo de sensaciones visuales. Pero él siempre lo aborda desde el punto de vista de la realización del material, de la forma de trabajar esos materiales. Dice, así como un espejo de plata que se forma con una lámina delgada refleja confusamente y con una luz débil, mientras que uno que está hecho sólidamente puede adquirir un alto grado de pulimiento y refleja una imagen brillante y definida cuando uno mira en él, así también sucede con el estuco. No solo es brillante luego de ser sometido a repetidos pulidos, sino que también refleja desde su superficie una imagen clara del observador. Yo he visto que al encuentro le han puesto 3 nombres, encuentro sobre el color, la luz y la cesía. Bueno, yo después voy a hablar un poco de la cesía, pero parece que Vitruvio se adelantó. Ya en el siglo I hablaba del brillo, de la reflexión, de la apariencia mate, de cuestiones que acompañan al color y que después vamos a ver que están englobadas en otra categoría visual que se le ha llamado cesía. Pegando un pequeño gran salto al Renacimiento, tenemos los 10 libros de arquitectura de Alberti, publicados en 1452, y Alberti en sus libros de arquitectura sigue un tratamiento parecido al de Vitruvio, es decir, trata el color en cuanto materia colorante, en cuanto pigmento, y sobre todo a la forma de obtenerlos, o sea, toda la cuestión práctica del uso de los materiales colorantes. En cuanto a las superficies pintadas, algunas se realizan mientras la obra está fresca y otras cuando está seca. Todos los colores naturales que proceden de la tierra, las minas, etcétera, son apropiados para la pintura al fresco, pero todos los colores artificiales, y especialmente aquellos que son alterados por medio del fuego, requieren una superficie muy seca. De todas formas, en otro pasaje de los libros de arquitectura, parecería intentar abordar el tema de la estética de los colores o ya el color como percepción visual que produce algún tipo de placer estético, y lo refiere a la divinidad, ¿no? Él dice, creo firmemente que la pureza y simplicidad del color, o sea, la forma de usar el color en la arquitectura, así como la pureza y simplicidad de la vida, debe ser más placentero a la divinidad. O sea, ya un intento de ver la combinación de colores como una cuestión de la estética. No obstante, en el Tratado de la Pintura, que curiosamente fue publicado antes que el Tratado de la Arquitectura, el Tratado de la Pintura es de 1435, el de la Arquitectura es de 1452, Alberti tiene una visión más amplia del color. Lo que pasa es que acá ya está hablando como pintor y entonces habla de los aspectos simbólicos del color, las formas de organizar los colores, incluso uno de los primeros sistemas de ordenamiento, de organización de los colores que se conoce de la época del Renacimiento, está esbozado por Alberti en el Tratado de la Pintura, no en los libros de arquitectura. Unos 100 años más tarde, Giovanni Lomazzo también aborda la cuestión del color, más o menos siguiendo la tradición vitruviana, en este tratado del arte, pintura y escultura y arquitectura. Pero André Felibien, un arquitecto francés y teórico que estuvo
involucrado en una disputa que empezó por esa época entre los partidarios dentro del seno de la Academia de Artes francesa. Se originó una especie de discusión o de disputa o de pelea entre los partidarios del dibujo, del diseño, del delineado y los partidarios del color. Entonces estaban hoy diríamos, los partidarios de la forma y los partidarios del color, llevándolo a términos de discusiones que llegaron hasta entrado el siglo, por lo menos la primera parte del siglo XX, siguió este tipo de discusiones. Y si bien Felibien en ese debate estaba más del lado de los partidarios de la forma, del delineado, del dibujo, en el sentido de que se discutía qué es más importante, sobre todo en la pintura, si el dibujo o si el color. Y había pintores que le daban más atención a la forma, al delineado, y otros que le prestaban más atención al color. Bueno, estas cuestiones siguieron casi hasta nuestros días. No obstante que André Felibien era uno de los partidarios de los dibujísticos, en este libro, Los principios de la arquitectura, de la escultura y de la pintura, aparece una de las primeras descripciones de mezclas de color a partir de 3 colores. O sea, un inicio de las teorías tricromáticas. Estamos hablando del 1600, cuando la teoría tricromática de la visión del color la presenta en la Academia de Ciencias de Londres el físico inglés Thomas Young en 1801 y 1802, o sea, casi 200 años después. Pero acá hay una especie de antecedentes. Y ya en el 1700, desde un punto de vista práctico, había empezado a haber preocupaciones acerca de cómo reproducir el color o distintas mezclas del color, sobre todo pensando en la impresión de libros a partir de mezclas de 3 colores. Y hay un tratado francés bastante conocido en este sentido, Colorito, que presenta un sistema de mezclas de 3 colores que se puede usar sobre todo para las cuestiones de la industria gráfica y de los libros. Ahora, en el siglo XIX tenemos los inicios de la historiografía o de los estudios históricos de las ya con metodología más moderna de la antigüedad. Y es por esta época, fines del 1700, principios del 1800, hasta mediados del 1800, que se descubre que la arquitectura griega no era blanca. Eso se empezó a descubrir a fines del 1700, pero recién cobra relevancia y se logra difundir esta idea, este descubrimiento, más o menos a mitad del siglo XIX. Por 1851, uno de los libros que tuvo mayor difusión con respecto a estas investigaciones fue el de Jacques Ittorf, que hizo un trabajo sobre la restauración del templo de Empédocles en Selinonte y presenta grabados y imágenes que nos muestran cómo era la arquitectura griega en la antigüedad. O sea, los griegos pintaban sobre el mármol no era blanco, lo pintaban. Lo que pasó es que durante siglos en que las ruinas estuvieron abandonadas, esos pigmentos se diluyeron, se deterioraron, se perdieron. Pero esta gente empezó a rascar o a buscar rastros de pigmentos en los lugares donde no se había destruido y encontraron esos rastros y pudieron reconstruir este tipo de representaciones, que es lo más parecido que conocemos de cómo era la arquitectura griega. O sea, no es como las vemos en las ruinas de Atenas, era así realmente. También se descubrió un poco después que la arquitectura de los griegos era polícroma y que la arquitectura romana era polícroma, o sea, pintaban arriba del mármol, porque
ya venían con la tradición de pintar arriba de la madera y continuaron con esa tradición pintando sobre la piedra. No obstante, esto era algo bastante difícil de aceptar en esa época, después de siglos de haber considerado que la arquitectura griega era blanca e impoluta, inmaculada. De manera tal que los propios arquitectos del siglo XIX y ya bien entrado el siglo XX, que hacían arquitectura neoclásica, seguían haciendo arquitectura neoclásica blanca o de colores grises, o sea, arquitectura sin color cromático. Salvo algunos casos, como las propias obras de Hittorf, por ejemplo, donde empleaba esquemas más policromáticos, un modo, en el modo de lo que justamente se había venido estudiando acerca de la arquitectura clásica de los griegos y los romanos. El caso de Owen Jones. Owen Jones fue el colorista o el consultor de color, el que intervino en el Palacio de Cristal de Joseph Paxton y el que definió de qué colores iba a ser ese edificio que se usó para las exposiciones hasta que se incendió. Owen Jones escribió un libro, un tratado que se llama La gramática del ornamento, donde hace un recorrido de los estilos arquitectónicos y sobre todo de los motivos decorativos usados en la arquitectura desde Egipto hasta su época, su actualidad, ¿no? Mediados del 1800. Y la verdad es que es uno de es un libro a color, con láminas, enorme profusión de láminas en color, como esta que vemos acá, y es una de las fuentes más fieles que tenemos sobre los colores que se usaban en la arquitectura de la antigüedad. O sea, ¿qué sabemos de qué colores se usaban en la arquitectura egipcia? La arquitectura griega se había estudiado un poco para esa época, pero la arquitectura egipcia no tanto. La arquitectura siria, caldea, lo que vemos en las ruinas son ladrillos pelados, pero eso tenía color. Y Owen Jones reconstruye un poco ese tipo de decoraciones que se usaban en los frisos, en los arquitraves, en las molduras. Y llegamos ya a teóricos, filósofos teóricos que influyeron en la arquitectura, como John Ruskin, en Las 7 lámparas de la arquitectura, donde preconiza o aboga por un uso del color en relación con los materiales, un uso natural del color, pensando que aplicar un color a un material, o sea, aplicar una capa de pintura o de pigmento a un material que tiene otro color, no sería algo genuino, sino que habría que usar más bien, si uno quisiera usar el color, habría que apelar a los colores que naturalmente tienen los materiales y jugar con esas paletas. Bueno, estas ideas influyeron mucho en los primeros arquitectos del siglo XX, por ejemplo, Wright, Mies, Gropius, etc. Entre los historiadores de la arquitectura que se preocuparon o que dijeron algo acerca del color, también está Violet Leduc, particularmente en su libro sobre historia de la habitación humana, que es un libro acerca de la historia de la arquitectura doméstica, no tanto de la arquitectura dedicada a los templos, a la religión o a las instituciones públicas, sino a la arquitectura donde la gente vivía. Bueno, hace este tipo de reconstrucciones de palacios y viviendas. Obviamente se trataba de viviendas de personajes pudientes o ligados a las clases gobernantes, en Egipto, en Roma, en Grecia y en la Edad Media. Y acá se ve justamente el tipo de policromía que se usaba. De la arquitectura romana se conoce bastante bien los interiores de la arquitectura pompeyana. La ciudad de Pompeya, que quedó sepultada bajo la lava del volcán Vesubio,
cuando se redescubrió, se encontraron esos interiores bastante bien preservados. Y ahora después vamos a ver qué pasó con los exteriores. Otro de los historiadores conocidos de la arquitectura, estos tratadistas franceses de historia de la arquitectura, Auguste Joissy, muy conocido por sus, todo el recorrido que hace de la arquitectura a partir de las axonométricas, tiene en cada periodo histórico de la arquitectura, le dedica una sección o un fragmento al tema del color. Acá, por ejemplo, en la escuela bizantina, habla del lujo de los interiores y describe cómo es el color. Si bien el tratado o el libro de historia de la arquitectura de Joissy es en blanco y negro, pero él describe con el lenguaje verbal, en términos verbales, describe cómo eran esos colores. Y esto lo hace sistemáticamente en cada capítulo. O sea, es uno de los temas inherentes a la arquitectura, el problema del color. Ya en el siglo XX, un estudioso de la arquitectura griega, que murió muy joven en la Segunda Guerra Mundial, mejor dicho, previamente, fue un arquitecto que se enroló en la Fuerza Aérea en Sudáfrica y murió en unos entrenamientos, Rex Distin Martinsen, que había hecho su tesis doctoral sobre la idea del espacio en la arquitectura griega. Se publicó en forma de libro y tiene un capítulo muy completo sobre la policromía del templo griego, o sea, los estudios acerca del color, siguiendo esta tradición de los estudios acerca del color en la arquitectura griega. A diferencia de autores como Hittorf, Viollet-le-Duc o Joissy, de los que vimos antes, que normalmente hablaban del color, pero no citaban cuáles eran sus fuentes o de qué manera habían investigado la paleta cromática de los griegos. Bueno, Martinsen, ya con un espíritu más investigativo, más metodológico, ya munido de otras herramientas en el siglo XX, sí cita sus fuentes, que incluyen autores del 1800, del 1900, e incluyen sus propias investigaciones in situ, en las ruinas. Y en eso se basa, en todas estas fuentes se basa para hablar o describir la policromía de los templos griegos. Y acá está lo que les comentaba de Pompeya, o sea, se conoce bastante bien y se han conservado bastante bien los frescos en los interiores de las casas pompeyanas. Pero poco se sabe acerca de los exteriores, o sea, cómo se veía el espacio urbano de la ciudad de Pompeya. Bueno, a esto se ha dedicado esta arquitecta sueca, Karin Friederanther, hace los últimos años, los últimos 10 años, a estudiar los colores de Pompeya, pero desde el punto de vista de los colores que percibía el ciudadano en los exteriores, en los espacios abiertos. De eso prácticamente no se conservó nada, o sea, si uno va a Pompeya no va a descubrir prácticamente ningún rastro de pigmento en los exteriores, porque el clima, el deterioro natural los va borrando, los va destruyendo. Entonces ha tenido que buscar fuentes bastante sofisticadas, basarse, bueno, en fuentes escritas, en reproducciones, en grabados. También ha hecho visitas a Pompeya tratando de encontrar restos de pigmentos en los exteriores y está trabajando en ese sentido, uniendo o tratando de compatibilizar varias fuentes y de llegar a algún tipo de conclusiones. O sea, no sabemos si los romanos usaban el mismo tipo de colores o de paleta cromática en los interiores que en los exteriores. Pero bueno, algo se puede investigar en ese sentido. Con respecto a la arquitectura del siglo XX, yo quería sobre todo referirme a los que se consideran los 4 maestros de la arquitectura, Le Corbusier, Wright, Mies y Gropius. Sobre todo a ellos como arquitectos practicantes, productores de obras y
qué empleo han hecho del color y cómo han reflexionado sobre el color. En ese sentido, la personalidad más controvertida sin duda es Le Corbusier. Le Corbusier, porque habla también un poco como le pasaba a Alberti, ¿no? Desde el punto de vista del pintor y desde el punto de vista del arquitecto. Desde el punto de vista del pintor, Le Corbusier, que hacía pintura junto con Amédée Senfant, de la época donde se empieza a desarrollar el cubismo y la pintura un poco más abstracta. Le Corbusier decía esto en una publicación del Esprit Nouveau, la revista que fundaron con Amédée Senfant, en 1918. Dice, la idea de forma precede a la del color. Ven como acá todavía sigue vigente la discusión sobre la forma y el color. Y Le Corbusier acá está claro que era partidario de la forma. O sea, dice, la forma está primero que el color. Es como decir, es más importante. Bueno, después lo dice, la forma es preeminente. El color no es más que uno de sus accesorios, es algo añadido a la forma. El color depende enteramente de la forma material. El concepto esfera, por ejemplo, precede al concepto color. Se concibe una esfera incolora, un plano incoloro, pero no se concibe un color independientemente de cualquier soporte. El color está coordinado a la forma, pero lo recíproco no es verdad. Creemos, pues, que debe elegirse el tema por sus formas y no por sus colores. Les aclaro que acá estaba hablando de pintura, no de arquitectura. Esto es 1918. Ahí está una de las portadas del primer número del Esprit Nouveau. Ahora, 1931, no habían pasado tantos años, 12, 13 años, Le Corbusier ya dice esto, en un texto que quedó manuscrito en la Fundación Le Corbusier, que se llama Policromía arquitectónica, dice, el hombre necesita el color para vivir. Es un elemento tan necesario como el agua y el fuego. Entonces, parece que acá ya era un poquito más importante el color. O sea, lo consideraba un poco más. Y en este texto sobre la policromía arquitectónica, describe también con qué criterios él había empezado a utilizar el color y lo había usado particularmente en el barrio que se construyó en Pessac, en esas casas donde cada casa tenía colores diferentes, incluso en la misma casa había planos de colores diferentes según que sean los laterales o los frentes de las casas, y la idea de Le Corbusier era crear la sensación de profundidad espacial justamente a partir del juego de los planos de diferentes colores. Ven acá esta casa, por ejemplo, esto es raro. Un arquitecto Le Corbusierano o que siguiera ideas Le Corbusieranas normalmente no haría esto de pintar de un color un paramento y de otro color otro paramento que son del mismo material y que no tienen ni siquiera una buña, simplemente están unidos por la arista, ¿no? Es como si cualquiera de estos paneles pintáramos de un color un plano y de otro color. ¿Y con qué criterio? Bueno, Le Corbusier lo hacía. Lo que pasa es que todos nosotros estudiamos y aprendimos, tal vez no los arquitectos de nuestra generación, pero los de las generaciones, de una o dos generaciones anteriores, que conocían la obra de los maestros a través de reproducciones en blanco y negro, porque los libros no eran a color, los libros de arquitectura hace 50 años, no conocían este tipo de usos del color. Además que lo que pasó con estas obras es que se deterioraron muy rápidamente. Después vamos a ver lo que le pasó a la arquitectura de Bruno Taut. Entonces, 10 años después de que Le Corbusier había hecho esto, ya los edificios no eran así. Lo que pasa es que Le Corbusier se tomó el trabajo escribió mucho, entonces nos quedaron esas documentaciones y están las fotografías que hoy las vemos a color y se han hecho reconstrucciones de la arquitectura de Le Corbusier atendiendo también a la paleta cromática que él usaba. En el texto que escribió para el pabellón de los tiempos nuevos, de Temps Nouveau, declara esto: la policromía es igual a la alegría. No, acá ya está totalmente a favor del color, cambió radicalmente. Lo que pasa es que en el otro caso estaba hablando como pintor, no tanto como arquitecto. Y de hecho la arquitectura de Le Corbusier fue evolucionando muchísimo a lo largo de su trayectoria, y ya la arquitectura brutalista de la década del 50 o posterior a la Segunda Guerra Mundial era bastante distinta de la arquitectura de los años 20.
con el uso de los materiales, de los colores primarios, rojo, amarillo, azul, directamente. El caso de Gropius, en su arquitectura, Gropius es mucho más austero y sigue un poco los preceptos que habíamos visto que enunciaba ya John Ruskin, los materiales, el color de los materiales al natural, o sea, edificios con una carga cromática más o menos moderada. Ahí tenemos el caso del edificio de la Bauhaus. Ahora, en la currícula de la Bauhaus, o sea, lo que se enseñaba en la Bauhaus, el color tenía una importancia bastante considerable. En relación con otros materiales o aspectos que se estudiaban, acá hay un círculo que incluye todas las materias que componían la currícula de la Bauhaus, y bueno, el color tiene ahí una importancia bastante considerable. En sus propios escritos, Gropius también le da importancia al color, en el sentido en que afirma, sostiene que en las escuelas de arquitectura debe enseñarse teoría del color y usos del color. Sobre todo hay un libro, Principios de la Arquitectura Integral, que le dedica casi un capítulo entero al tema de la enseñanza del color, cómo los arquitectos deberían estudiar fisiología de la visión del color, psicología del color y este tipo de cuestiones para usar correctamente el color en la arquitectura. Tenemos también más allá de estos dos maestros que vimos, Le Corbusier y Gropius, un caso particular son los del movimiento neoplasticista o de Steel, que se nuclearon alrededor de Piet Mondrian. O sea, es un movimiento que surgió un poco alrededor de una revista también, de Steel era una revista, tratando de llevar a la arquitectura y a los diseños la estética y las ideas de Piet Mondrian, que era pintor. Entre estos arquitectos tenemos Van Doesburg, Oud, con estos ejemplos, donde ven que utilizan rojo, amarillo, azul en forma de planos, de líneas. El caso más conocido y el que se arriesgó un poco más en el sentido de utilizar el color en planos con un sentido más espacial y no tan limitado a las superficies bidimensionales, es el caso de Gerrit Rietveld. La casa Schroeder tenía colores, si bien normalmente vemos este tipo de reproducciones de la casa vista de afuera, pero en el interior tenía colores primarios y hacía este juego con los planos azules, rojos, etcétera, y amarillos. Y en sus diseños de objetos y de muebles también. No produjeron mucha arquitectura o muchos objetos de diseño, es poco lo que quedó de los arquitectos neoplasticistas, pero en ese sentido contribuyeron bastante al uso del color en la arquitectura. El caso de Bruno Taut es un caso aparte, no es uno de los arquitectos más prominentes del movimiento moderno, pero tuvo su influencia. Y un poco esta es la arquitectura de Bruno Taut, que no se la conocía así. Estos son restauraciones que se hicieron hace unos 10, 15 años. La arquitectura de Bruno Taut había perdido sus colores al segundo año, segundo o tercer año que él las había terminado. Un poco por las condiciones climáticas, otro poco por la calidad de los pigmentos que utilizaban, que no tenían permanencia. A tal punto que Le Corbusier, hablando de la obra de Bruno Taut, pensaba o decía que debía ser daltónico. El propio Le Corbusier ya cercano a la década del 30, donde él mismo usaba color, pero ya le parecía que lo de Bruno Taut ya era demasiado. No, tenía que ser daltónico para usar el color de esa manera. Y Bruno Taut, haciendo también una especie de mofándose de sí mismo o vanagloriándose, decía que los berlineses, los habitantes de Berlín,
que venían de habitar zonas grises, arquitectura gris de fines del siglo XIX, decían que el arquitecto que había hecho estas cosas debía ser encarcelado, o sea, él mismo. Bueno, vimos un poco el caso de Gropius y el caso de Wright, que más bien no es que no usaran el color, sino que lo usaban con este criterio que venía de las propuestas de John Ruskin, o sea, atendiendo a los materiales. En Wright son muy importantes los vitrales, la luz coloreada a través de los vitrales. Todos los diseños de vitrales de Wright están pensados en términos de cómo tamizaba la luz y con qué colores penetraba la luz en los interiores. Acá tenemos una cita de Bruno Taut. Porque, claro, obviamente acá había una discusión también con respecto a la arquitectura, a qué es lo que aprendían los arquitectos, ¿no? Bruno Taut decía que en el siglo XIX, y cómo se diferenciaban los arquitectos modernos de la arquitectura previa. O sea, el movimiento moderno fue una reacción a la arquitectura de los estilos, del neoclasicismo, del neogótico, de todos los neos. Tenemos Ornamento y Delito de Loos, donde consideraban que la arquitectura debía despojarse de todo tipo de ornamentación y de todo tipo de cuestión superflua o añadida. La arquitectura debía atender exclusivamente a los principios de la funcionalidad, de los materiales, de las cuestiones típicas de la arquitectura. Entonces, eso era una forma de separarse de la arquitectura del siglo XIX. Con respecto al color, había una contradicción grande, porque ¿cómo se separaban del siglo XIX? Bueno, Bruno Taut decía esto: el siglo XIX, atendiendo a sus grandes rasgos característicos, está dominado por un pensamiento que no es productivo ni gozoso de la vida, sino que ha marcado su rostro con el gris y con la palidez en lugar de hacerlo con una rojez viva. O sea, para él la arquitectura del siglo XIX, habíamos visto los casos de Blondel y de estas arquitecturas neoclásicas que eran monocromáticas, blancas o grises. Es un poco cierto lo que dice Bruno Taut. Para él, el movimiento moderno tenía que apelar al uso del color justamente para diferenciarse de la arquitectura de los estilos. Ahora, al mismo tiempo, fíjense lo que decía César Pelli, quien se formó en la Universidad de Tucumán en esa época, refiriéndose a los años 40, a la enseñanza que él recibió en la Universidad de Tucumán en los años 40. Es decir, cuando yo era un estudiante de arquitectura en Tucumán, Argentina, aprendí que la arquitectura moderna, correcta y seria, no debía tener color. Todo lo contrario de lo que dice Bruno Taut. Excepto los colores de los materiales naturales, es decir, la tesis de John Ruskin. Blancos y grises. Cualquier otra cosa era frívola o decadente, o se la asociaba a la decoración, o sea, pensar que el color es un elemento accesorio o decorativo. En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, los estudiantes de arquitectura en las facultades progresistas, o sea, las facultades donde se aprendía la arquitectura moderna y no se estudiaban estilos, deben haber aprendido estas mismas lecciones. O sea, todo esto sucedía en el seno del movimiento moderno. Ya con el posmodernismo la cosa cambió un poco, porque volvió el gusto por la arquitectura histórica, tratar de plantear la arquitectura en relación con el contexto histórico en que se insertaba y con la historia en términos de diálogo de los edificios. Entonces tenemos este tipo de arquitectura en Estados Unidos de Charles Moore, Venturi, Michael Graves y Tigerman, que hacen alusiones a la arquitectura clásica en algún modo y también tienen una carga cromática fuerte. O sea, pero es un uso del color bastante distinto del uso que hacían los primeros arquitectos del movimiento moderno. En la arquitectura europea del posmodernismo tenemos Paolo Portuguesi, Aldo Rossi, Van Eyck y Mario Botta, y acá no hace falta decir mucho, solamente ver las imágenes para ver el tipo de colorido o paleta que utilizaban y la importancia que le asignaban al color en la arquitectura. Harold Linton es un escritor, un arquitecto y escritor estadounidense. Tiene un libro que se llama El color en la arquitectura
y ahí describe o tiene capítulos dedicados a arquitectos de distintos países que han trabajado con el color y sobre todo como consultores de color, porque ya en la década del 80, del 90 empieza a aparecer la figura del arquitecto especialista en color que interviene en las obras, así como interviene un ingeniero haciendo el cálculo estructural o alguien asesorando sobre las instalaciones termomecánicas. Bueno, también puede intervenir un colorista asesorando sobre el color y los materiales de los edificios. Y en este sentido reseña el trabajo que han hecho algunos de estos arquitectos, como Jean-Philippe Lenclos en Francia, Tomás Tabeira en Portugal, Yashi Khan y Donald Kaufman en Estados Unidos, Begoña Muñoz en España, Eva Fey en Australia, Lourdes Legorreta, del estudio de Ricardo Legorreta en México, que sigue la tradición colorística de la arquitectura mexicana, Malvina Arrarte en Perú, Shingo Yoshida en Japón, Giovanni Brino en Italia, Michael Lancaster en Inglaterra y Leo Overacher en Austria. Ahora vamos a ver algunos de estos ejemplos. Bueno, ahí tienen ejemplos de intervenciones de Lenclos en arquitectura industrial en Francia o de Tomás Tabeira en Portugal. En este caso es una intervención en una fábrica, en una industria que ya existía y que ellos diseñaron la parte cromática que se aplicó a posteriori, era una fábrica antigua. En este caso ya es para un proyecto nuevo, donde Tomás Tabeira actúa con el equipo proyectista. En ese sentido, Sonia Prieto también en unos artículos publicados en la revista Color Research Application. Sonia Prieto es una artista y relacionada con la arquitectura en Brasil, que ha investigado algunos de estos trabajos y describe y muestra los trabajos que han hecho Jacques Filassier, Georges Patrick, Fabio Reti y Bernard Lassus, además de Jean-Philippe Lenclos y Franz Clerc, sobre todo en Francia, donde también han intervenido como consultores o asesores cromáticos en edificios nuevos, como en este caso, donde el proyecto se hizo ya sabiendo con qué colores iba a ir desde entrada, o como en estos otros casos, donde eran edificios industriales o construcciones industriales existentes, donde los arquitectos actuaron a posteriori, estos arquitectos consultores del color. Y en la arquitectura latinoamericana, yo no quería dejar de mencionar tres casos bastante paradigmáticos de arquitectos muy coloristas. No teorizaron tanto sobre el color, pero sí los aplicaron de manera muy original. Carlos Villanueva en Venezuela, Luis Barragán en México y Clorindo Testa en Argentina. Esto es la ciudad universitaria de Caracas, que fue declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, ¿no? Fíjense el uso que hacía del color Villanueva, y esto es una arquitectura de la década del 40 al 60, por ahí debe andar. Esto de Luis Barragán, bueno, justamente la escuela de los Legorreta en México Ricardo Legorreta fue discípulo de Luis Barragán. Luis Barragán fue el segundo premio Pritzker en la historia de la arquitectura. El primero fue Philip Johnson, el segundo fue Luis Barragán. Y su arquitectura es muy simple en términos de la forma, de los volúmenes, de manera que el color tiene una importancia fundamental. Uno entra a las casas de Legorreta, a los edificios de Legorreta y se ve envuelto por atmósferas de color, donde el color es fundamental. Y esto es parte de algunas de las obras de Clorindo Testa, que empezó haciendo este tipo de arquitectura brutalista, de hormigón a la vista, un poco a la manera de Le Corbusier, esto es el Banco de Londres, pero sus últimas obras tenían ya estos otros aspectos, eran mucho más policromáticas y mucho más eclécticas. También en esta historia de arquitectos que han dicho algo acerca del color o de la teoría del color, en la historia tenemos algunos casos paradigmáticos. William Benson era un arquitecto del 1800 inglés que publicó
o imaginó, pensó, desarrolló un sistema de ordenamiento del color en forma de cubo. Es el primer sistema de ordenamiento de color de forma cúbica que se conoce. Después vinieron el cubo de Hicatier, el cubo de Harald Cooper, etc. Ya con esto voy terminando, gracias. Pero William Benzo fue un antecesor. Cándido y Julio Villalobos, en Argentina, desarrollaron y publicaron un sistema de color que fue muy importante en su época, en la década del 50, que tenía 7.000 colores y toda una lógica del ordenamiento y del uso. Y finalmente, en el seno de la Asociación Internacional del Color, también ha habido arquitectos que han trabajado, desarrollado sistemas. Un caso es Hesselgren, cuya tesis doctoral, Hesselgren, un arquitecto sueco, cuya tesis doctoral se publicó y se tradujo al español, la publicó Eudeva como El lenguaje de la arquitectura, donde habla mucho del color y presenta su sistema de ordenamiento del color, que también publica en forma de atlas por separado. Es uno de los arquitectos que ha desarrollado sistemas de ordenamiento del color, que fue en este caso un antecedente del sistema natural del color sueco, que es un sistema más moderno y con bastante difusión. Bueno, y finalmente estos son algunos de los otros personajes que han trabajado, que han actuado en la Asociación Internacional del Color en relación a la arquitectura y los sistemas de ordenamiento. Antal Nemčić, un húngaro que todavía enseña en el Politécnico de Budapest, Hard Civic en Suecia y Spielmann en Suiza. Este es el sistema de ordenamiento de color de Nemčić, el Coloroid. Este es el sistema natural del color de los suecos, Hard y Civic, del cual el de Hesselgren era un antecedente. Y esto es parte del trabajo de Spielmann, que actuó más que nada como colorista, como asesor de color en proyectos de arquitectura. Y fue el que dio la primera vez que una conferencia inaugural de un Congreso Internacional del Color se dio sobre el color en la arquitectura, por lo menos que yo conozca, fue el caso de Spielmann. En el Congreso de 1989 en Buenos Aires, la conferencia inaugural fue sobre el color en la arquitectura. O sea que es un tema que fue cobrando importancia en estos congresos. Bueno, tengo un par de cositas más, pero para no abundar y para no extenderme en el tiempo, ya con esto termino. Muchas gracias.